buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, aunque veo una mayoría ahora de hombres, como que estamos en minoría. Bueno, bienvenidos a la última sesión de este curso de verano, de un verano lluvioso. Al rato nos va a caer un buen aguacero, pero afortunadamente ahora ya se escucha con el toldo que le pusimos aquí arriba a los domos. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho en este curso, que tratamos siempre que en el curso de verano se dé una síntesis de lo que se ha tratado en el primer semestre y un avance de lo que se va a tratar en el segundo. Y ahora, claro, lo hemos dedicado al tema constitucional, con motivo del centenario de la Constitución que nos rige. El día de hoy vamos a hacer este comparativo entre la Constitución de 57 y de 17, porque como ustedes saben, textualmente, así dice nuestra Carta Magna, Constitución que reforma a la Constitución de 57, o sea que esta discusión que se ha dado entre algunos constitucionalistas de que si es una nueva Constitución o es la Constitución de 57 reformada, bueno, pues es innecesaria la discusión, porque evidentemente con los cambios sustantivos que se dieron incorporando los derechos sociales, pues vamos a encontrarnos con que hay un cambio de principios muy importante. Yo les pediría que me cerraran la puerta que está aquí, porque acá me da mucho frío. Yo no sé, allá con ustedes no llega, pero aquí sí. Entonces el tema es que la Constitución de 57, una Constitución basada, o sea, cuyo centro es el liberalismo, las garantías, los derechos del individuo, de la persona. Inclusive recordarán ustedes que en su texto dice Constitución, que la garantía de los derechos, de las garantías individuales, de los derechos del hombre, como lo dice textualmente, y que después se hablaba del capítulo de garantías individuales, los derechos del hombre son la base de las instituciones sociales. Y esto cambia cuando ya no son nada más los derechos del individuo los que van a ser el centro de la actividad del Estado, de la Constitución que lo conforma, sino son los derechos de grupos, de colectividades, en este caso de trabajadores del campo y de la ciudad. Entonces, este es un cambio ciertamente esencial, paradigmático. Pero Venustiano Carranza, cuando convoca a un congreso, que es un congreso muy sui generis también, porque es un congreso constituyente, pero es un congreso constituyente para reformar a la Constitución de 57. Y por eso estamos en la 64 legislatura, porque han seguido la cuenta de las legislaturas desde la primera de la Constitución de 57. Aquí hay muchas razones para que Carranza hiciera esto, razones de tipo jurídico. Hay que recordar que la Constitución de 57 fue una constitución que se trabajó durante un año entero, en la que hubo representación de todos los grupos políticos de la época, los moderados, los conservadores, los liberales puros, y ciertamente estos lograron influir en forma decisiva
en esta Constitución, que fue la primera que no estableció la intolerancia religiosa, pero esta Constitución tenía esa legitimidad de un trabajo en el cual habían participado todos los grupos políticos de la época. Y además fue la bandera de toda la revolución. Por lo tanto, no se podía hablar de hacer una nueva Constitución y borrar a la anterior, como se había hecho en el siglo XIX en repetidas ocasiones, cuando la de 36 sustituyó a la de 24, cuando la de 43 sustituyó a la de 36, cuando vinieron las actas de reforma de 47 y la propia de 57. Pero además la de 57 había establecido un principio fundamental que era el de la inviolabilidad de la Constitución y que ésta podía ser reformada y no se tenía que hacer una nueva Constitución. Entonces, justamente por esto tuvo mucha mayor vigencia que todas las constituciones anteriores. Así que por todas esas razones no se podía pensar en desaparecer a la Constitución de 57 y crear una totalmente nueva, si bien hay este cambio sustantivo por el cual muchos constitucionalistas pues dicen que evidentemente se trata de una nueva Constitución. Pues entonces vamos a ver pues cuáles son las características de estas dos cartas que están fraternalmente reunidas. Como recordarán, había yo señalado, quienes estuvieron en una exposición anterior sobre este tema, el punto central que algunos constitucionalistas también omiten cuando dicen que es una constitución totalmente nueva. Omiten el tema de que es una constitución que retoma todos los asuntos que habían quedado pendientes en el constituyente de 56-57. Si bien la mayoría de ese Congreso había estado preocupado por las libertades individuales, ¿verdad? Era este camino constitucional que venía desde la Declaración de Virginia y la Constitución de Filadelfia, que fue la primera en la que se pusieron en práctica las ideas tanto del liberalismo inglés como del liberalismo francés. Si bien, bueno, hay que recordar que los ingleses en esto son pioneros porque desde el siglo XIII, en 1215, le pusieron coto al rey. Establecieron que debería de haber unas normas para la relación gobernante-gobernados y que la ley era la representación de la voluntad colectiva y tenían que cumplirla tanto el gobernante como los gobernados. Esto en la Inglaterra de 1215. Después viene desde luego el desarrollo del liberalismo inglés, recordemos a David Hume, a John Locke y a la revolución que tienen los ingleses en 1688, en la que nuevamente van a poner límite al rey, y van a ejecutar al rey. O sea, siempre nos acordamos de la Revolución Francesa, pero hay que tomar en cuenta que la inglesa fue un siglo antes. Y este liberalismo inglés va a seguirse desarrollando en Estados Unidos. Por otra parte, el liberalismo francés, que es el que más conocemos, ¿por qué? Porque este es el que dio una declaración que llamó universal. O sea,
en la Declaración de Virginia, donde declararon la independencia de Inglaterra, los nacidos en América, y después en la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos, no se había considerado, no había habido una declaración que estableciera que era universal. Por esa razón, ese sentimiento de universalidad que nos viene desde la antigua Grecia a la cultura occidental, que se consideró a sí misma como universal, que lo heredan los romanos, pues esa misma idea de universalidad la van a tener los franceses. Por eso todo el mundo se acuerda siempre de la Revolución Francesa como referencia, y en este sentido no le da la misma significación o impacto, que sí lo tuvo desde luego, porque es la primera constitución del tiempo moderno y va a ser el ejemplo para todas las demás constituciones, incluidas las francesas, porque cuando se dan las francesas ya se había dado la de Estados Unidos. Pero claro, hay que ver que hay una interconexión, y las ideas de Rousseau sobre la soberanía popular, las ideas de Montesquieu sobre la división de poderes para que no hubiera un sistema absolutista, las ideas de Voltaire sobre la libertad están en la Constitución de Estados Unidos, y desde luego pues son el alma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no de las mujeres y las ciudadanas, de Francia en 1789. Y repito, su gran impacto es esta declaración de universalidad. Y bueno, estas ideas de liberalismo que van a tener como paradigma a la organización de la democracia, desde la democracia selectiva de Pericles en el siglo V hasta la nueva concepción de democracia, que lo que trata tanto con la Constitución de Estados Unidos como con la Constitución, las varias constituciones francesas, va a ser detener al poder y hacer que los ciudadanos tengan derechos que el poder tiene que respetar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está controlando al poder, para que el poder sepa que no puede suprimir las libertades de los ciudadanos. Ahora bien, hubo en el siglo XIX una corriente que se llamó a sí misma liberalismo socialista o liberalismo social, y que también la hubo en México, en el constituyente del 56-57. Y estas liberales sociales o liberales socialistas estaban desde luego de acuerdo con la importancia de garantizar todas las libertades individuales, pero también consideraban que era necesario respetar los derechos de la colectividad, los derechos sociales. Entonces no estaban de acuerdo con un liberalismo individualista que se olvidara de la sociedad, y tampoco estaban de acuerdo con la dictadura del proletariado del sistema marxista. Hay que recordar que la declaración que el manifiesto comunista fue en 1848. Entonces hubo pues este término medio de los liberales sociales, y que es lo que a veces quienes no se ponen a estudiar a fondo los debates del constituyente de 56-57 olvidan, y por eso no ven esta gran vinculación que hay
entre las dos constituciones, porque dicen, bueno, es que allá nada más les importaba las garantías de los individuos, bueno, sí, a la mayoría, y por eso fue lo que quedó en la Constitución, pero se olvidan de los votos particulares de Ignacio Ramírez, de Ponciano Arriaga, de Isidoro Olvera o de José María Castillo Velasco, que plantearon también el tema social, plantearon en particular, y no podían plantear los derechos de los obreros porque México en ese momento no estaba industrializado, las fábricas que había pues eran verdaderos grupos de artesanos muy incipientes, aunque Lucas Alamán hubiera planteado un banco del avío para promover la industrialización del país desde 1830, esto no se había dado y el país era un país eminentemente rural. Entonces, el tema que se trató en el liberalismo social del 56-57 fue el de la tierra. Y todos estos votos particulares van en torno a detener, a acabar con los latifundios, detener esa concentración de la tierra, y también Ignacio Ramírez plantea el respeto a la propiedad comunitaria de los indígenas. Siendo él mismo indígena, tiene esa conciencia, cosa que para el resto de los liberales era muy difícil de aceptar, porque el liberalismo, lo mismo en Europa que aquí en México, consideraba que la propiedad comunitaria era una propiedad poco productiva y que por lo tanto esto no servía para que la economía del país, que había estado en bancarrota desde la independencia, se activara. Entonces, uno de los puntos centrales que hay que señalar es que las constituciones de 57 y 17 están hermanadas por el liberalismo social, que el constituyente de 17 va a retomar esos votos particulares que quedaron asentados a mediados del siglo XIX y que no lograron la mayoría. Los dos procesos constituyentes pues se inician después de sendas revoluciones, la de 56-57 de la Revolución de Ayutla, que acabó con toda una era. Entonces no hubo un Calles que dijera que había acabado la era de los caudillos, pero eso fue lo que sucedió. Acabó la era del caudillo, porque entonces ni siquiera eran muchos, sino que era uno. De ahí el título de Enrique González Pedrero, de País de un solo hombre. ¿Por qué? Porque pues Santana se había convertido en el indispensable, porque era el que controlaba la tropa. Entonces pues era el árbitro político que unas veces le daba el triunfo a los liberales, otras a los conservadores, y que iba y venía del poder, que era lo que le interesaba tener, el poder, mas no administrarlo, no gobernar. Este periodo del santanismo va a finiquitar con la Revolución de Ayutla, que permite la llegada de una tercera generación de liberales al poder, recordando que la primera fue la encabezada por Hidalgo, la segunda por Valentín Gómez Farías, y en esta tercera pues encontraremos a los constituyentes puros del 57 y a otros personajes como el propio Benito Juárez. La Constitución de 17, bueno, pues viene después de la conmoción revolucionaria que se da por diversas vías. Tenemos que recordar otro tema que hermana a estos dos procesos, al de 57 con el de 17, que es
el Círculo Liberal Ponciano Arriaga. Este grupo de liberales que se reúnen en San Luis Potosí, convocados por el sobrino de Ponciano Arriaga, por Camilo Arriaga, y que empiezan a reproducirse estos clubes liberales que van a convertirse, uno de ellos, el de Ponciano Arriaga, en el Partido Liberal. O sea, a sí mismos van a decirse liberales. Y en ellos, además de Camilo Arriaga, de Juan Saravia, están los hermanos Flores Magón, que serán los que le den mayor fuerza a este movimiento, que finalmente va a desligarse del proceso de la Revolución Mexicana porque se va por el camino del anarquismo. Pero originalmente, pues plantean a derrocar al dictador, le echan en cara que no haya respetado las leyes de reforma, eso es lo primero que le echan en cara, y pues a través de su periódico Regeneración, este órgano de combate, como lo bautizó doña Margarita Magón, la madre de Ricardo y de Enrique, va a ser la herramienta difusora de estas ideas que desencadenarán movimientos tan importantes como la huelga de Cananea y la de las fábricas textiles de Río Blanco. Entonces, vean, hay un vínculo, ellos mismos se dicen y empiezan a reunirse en el Círculo Liberal Ponciano Arriaga para retomar esas ideas y hacen en el programa de reformas políticas, económicas y sociales del Partido Liberal, el programa más radical de la Revolución Mexicana y más completo. Porque no solamente marca, como ya seguramente lo recordarán quienes vinieron a la conferencia que organizamos sobre este tema, ven el aspecto político, desde luego, de acabar con la concentración del poder, pero inclusive van mucho más allá de lo que será la Constitución de 17, puesto que establecen claramente un régimen parlamentario, o sea, con la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo, como había tenido la Constitución de 1814, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que conocemos mejor como Constitución de Apatzingán, por haberse promulgado en esta población michoacana. Entonces, evidentemente, es un programa muy completo que plantea un sistema político parlamentario, que plantea un sistema económico en el cual se va a distribuir la riqueza, se le va a dar tierras a todo aquel que lo solicite, desde luego se acabará con los latifundios, y en los problemas sociales, ahí sí ya incorporan todas las demandas sociales de los trabajadores. Descanso dominical, salario mínimo, 8 horas de trabajo, en fin, indemnización por accidentes en el propio trabajo, todas las demandas que había, derecho de huelga, desde luego, de asociación, están en el programa del Partido Liberal. Y va todavía más allá, temas que no se han resuelto hasta la fecha. Dice que debe de legislarse sobre el trabajo doméstico de las mujeres. Reconocer el trabajo tanto en su casa como en las casas de otros. Entonces, ven ustedes, pues fue un programa muy avanzado, pero repito, no continuó dentro del proceso revolucionario por haberse desviado al anarquismo. Viene después la Revolución Maderista, con el Plan de San Luis, que es un plan eminentemente político en contra de la dictadura y bueno, pues de
el sufragio efectivo, no reelección, pero que incluye la mención de restituir sus tierras a los pueblos, razón por la cual se va a vincular a la Revolución Maderista el grupo de Zapata, que estaban luchando precisamente por la restitución de las tierras. El Plan de Guadalupe, después de que es ultimado el gobierno democrático de Madero y el propio presidente y vicepresidente, pues viene la contrarrevolución de los restos del porfirismo y va a darse esta etapa que encabeza Carranza con el Plan de Guadalupe, un plan eminentemente político también, que inclusive Francisco Múgica le reclamó que no se incorporaran las demandas sociales y Carranza le dijo que en ese momento había que centrarse en sacar al usurpador del poder y que después se añadirían estas demandas. Y en efecto así se hará. Él anuncia en su célebre discurso de Hermosillo que va a incorporar las demandas sociales para acabar, y es un discurso excelente que les recomiendo que lean, para acabar con todo, incluido con la pobreza, todas las desigualdades. Y después se darán las adiciones al Plan de Guadalupe y empezará a dar una serie de leyes preconstitucionales, que la hemos llamado así porque es antes de que se convoque a la reforma constitucional, a partir de la ley de enero, del 6 de enero de 1915, redactada por Luis Cabrera e inspirada por la obra de los grandes problemas nacionales de el maestro Andrés Molina Enríquez. Entonces, es importante ver cómo va este proceso y cómo se van uniendo los aspectos y las demandas que habían quedado pendientes y que van finalmente a quedar plasmada en la Constitución de 17. Cabe destacar que en el Congreso de 56-57 pues había habido 133 diputados que se distribuyeron en 154 diputaciones con todo y sus suplentes y trabajaron un año, 141 sesiones, mientras que en el Constituyente de Querétaro se contará con 219 diputados que trabajarán 62 días en 66 sesiones. En fin, característica pues más importante, el grupo que va a tener mayor incidencia en muchos de estos artículos, pues sí, sin duda van a ser los abogados. En los dos constituyentes serán el grupo mayoritario y habrá en el 57 muy pocos militares, en 17 habrá 32 militares, pues hay que recordar que se llega de una lucha armada. Y una lucha armada que en un principio había excluido a los civiles. Recordarán ustedes que cuando Carranza recupera la Ciudad de México y convoca a una convención revolucionaria, hay un célebre debate entre Luis Cabrera y Álvaro Obregón, porque Luis Cabrera quiere que los civiles participen en la convención, puesto que han luchado con la pluma en la mano. Pero Obregón definitivamente señala que no se compara la lucha con la pluma a la lucha con las armas y los que pues han estado a punto de perder la vida. En fin, en ese momento, pues sí, es como el propio Cabrera escribió, la revolución es la revolución, punto.
y pues gana la posición de que solamente los que habían tenido las armas en la mano formen la convención, que se traslada a Aguascalientes para que participen los villistas. Y después viene la fractura, desconocen a Carranza y Obregón deja a los convencionistas y se une con Carranza. Entonces hay un componente también de militares en el constituyente de 17. En cuanto a la estructura de las dos constituciones, pues la de 57 tiene 128 artículos, dividida en 8 títulos, y la de 17 tiene 136, dividido en 9 títulos. En realidad, la diferencia sustantiva está en el título sexto del trabajo y la previsión social. El tema de la soberanía es un tema que tiene los mismos conceptos de 57, se trasladan a 17, inclusive es textualmente la misma redacción. La soberanía nacional reside en el pueblo, quien tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar su forma de gobierno. En el artículo 40 se establece que México es una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres pero unidos en una federación, y el 41 establece la división de poderes. El tema de garantías individuales, pues es el tema que sigue siendo central. Todo el capítulo de garantías individuales de la Constitución de 57 pasa íntegramente a la de 17. En 57 se habla de los derechos del hombre, como ya había yo señalado, como la base y el objeto de las instituciones sociales, y en 17 se habla de las garantías que debe de otorgar la Constitución. El Poder Ejecutivo en 57 está depositado en un solo individuo, y lo mismo sucede en 17. La diferencia es en cuanto a cómo se elige a ese titular del Ejecutivo. Estriba en que en 57 es una elección indirecta y en 17 ya es la elección directa. Recordemos que fue Francisco I. Madero el que envió la iniciativa para que la elección, todavía él fue elegido en forma indirecta, pero ya él manda la iniciativa para que la elección sea directa. Eso es el sufragio efectivo y la no reelección. Los periodos en los dos casos, en el texto original, son de 4 años. En 57, al faltar el Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocuparía su lugar, mientras que en 17, si el jefe del Ejecutivo falta en los 2 primeros años, se elegiría a un presidente provisional que a su vez convocaría a elecciones extraordinarias, y si faltaba el presidente en los 2 últimos años de su cuatrienio, el Congreso elegiría a un presidente sustituto y ya no se convocaría a elecciones, se terminaría el periodo para continuar. En el caso del constituyente de 57, que hemos señalado que es una constitución que se puede denominar congresual o semiparlamentaria, el Ejecutivo no tiene derecho de veto. Hay una sola Cámara, es un sistema unicameral que hace a un legislativo muy fuerte. Los legislativos más fuertes fueron la de 14, en donde el legislativo designaba
a un ejecutivo colegiado, como en el directorio de la Constitución de 1793, y también designaba al Poder Judicial en la Constitución de 14, y en la Constitución de 57 es una sola Cámara y no hay veto presidencial. En cambio, en 17 se establece un sistema presidencial. Y esto, pues, es lo que los va a exhortar Venustiano Carranza. Había una idea que planteó Emilio Rabasa en La Constitución y la Dictadura y que, pues, tuvo gran influencia en su época. De hecho, era la justificación de la dictadura porfirista. Y esta idea, pues, la retoma Venustiano Carranza. Emilio Rabasa plantea que la Constitución de 57, al dejar a un pues ejecutivo débil frente a un legislativo tan fuerte, pues llevó al establecimiento de la dictadura como una necesidad de Estado. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta posición, pero esta es la posición de don Emilio Rabasa. Esto es como si, bueno, para que no haya robos, pues entonces que no se penalice los robos o los homicidios, pues no me parece que tenga lógica. Pero esta idea, repito, tuvo una gran influencia, y el propio Venustiano Carranza, en su discurso de apertura al Congreso de 17, les hace un exhorto en contra de un sistema parlamentario, un sistema de asamblea. ¿Por qué? Porque él dice que no hay un sistema de partidos, que para que pueda existir un régimen parlamentario se necesita un régimen de partidos que no había todavía en México. Entonces, yo creo que era el tema que más le importaba a don Venustiano, que no se fuera a tratar de restablecer el sistema unicameral original de la Constitución de 57. Digo original porque hubo un intento de cambiarlo por el propio Benito Juárez. Cuando triunfa la República en 1867, Juárez quiere hacer un plebiscito para modificar la Constitución y establecer dos cámaras, o sea, establecer al Senado para que represente a las entidades federativas. Y además, algo que casi nunca se recuerda y por lo cual los miembros del clero católico, en lugar de satanizar a Juárez, le deberían de levantar un monumento. Juárez pretendió regresar sus derechos políticos al clero, el derecho a votar y ser votado. Esto estaba en el proyecto de plebiscito. Y su argumento, bueno, pues es un argumento muy respetable. A mí me parece que habría sido un grave error político, pero su argumento es impecable. Dice que ya se ha derrotado a la Iglesia Católica como institución política y que sus miembros, como los miembros de cualquier otra iglesia que se establezca en el país, deben de tener sus derechos políticos. Esto lo escribe justificando esta medida. Desde luego se le viene el mundo encima, hay una gran oposición al plebiscito porque no estaba considerado en la Constitución, o sea que habría sido pues aconstitucional o una especie de golpe de Estado hacer un plebiscito sin que estuviera considerado en la Constitución, y entonces él mismo prudentemente lo retira. La situación pues beligerante de los miembros del Congreso era tal que no pudo darle rango de constitucional a las leyes de reforma.
Entonces, estos cambios los hará Sebastián Lerdo de Tejada hasta después de la muerte de Juárez. Y entonces se establecerá el Senado y se reformará el sistema unicameral de la Constitución de 57. Sin embargo, a Venustiano Carranza le causaba temor que el Congreso de Querétaro fuera a querer regresar al sistema semiparlamentario de la Constitución original de 57, y por eso exhorta a que no se establezca ese régimen por no haber partidos, y se establece un régimen presidencial con veto. El jefe del Ejecutivo tenía veto sobre el legislativo. Y bueno, pues aquí las diferencias de 57 y 17, de hecho ya se les dije, el sistema unicameral original de 57 con el bicameral de 17, y el tema del establecimiento del Senado hasta 1874. En cuanto al Poder Judicial, es prácticamente igual. En 57 se establecen 3 órganos: la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y de distrito, mismos que se establecerán también en la Constitución de 17. En 57 se establecen 11 ministros, mismos que se establecen en 17 y que tenemos a la fecha. La elección era indirecta en primer grado en 57, y en 17 se establece que serán electos los ministros por el Congreso con voto secreto. En cuanto a las reformas constitucionales, ya había yo mencionado que en 57 pues se había encontrado esta fórmula de que la Constitución podía en un momento dado reformarse y no se necesitaba hacer una nueva Constitución. Es por esto que, bueno, 57 tuvo 60 años de vigencia y 17 va a cumplir su centenario. En cuanto a la inviolabilidad de la Constitución, también había yo comentado que en 57 se encontró la fórmula por la cual si había algún conflicto armado podía suspenderse, pues como un estado de excepción, que se suspende las garantías individuales, se declara estado de excepción, se suspende la aplicación de la Constitución, pero esta, una vez que se vuelva a la paz, se restablece. Y bueno, la Constitución de 57 pues sobrevivió a la Guerra de 3 años o Guerra de Reforma y a la intervención francesa y Segundo Imperio, y después se restableció. El sistema electoral, bueno, pues ya sabemos que en 57 la elección era indirecta, después fue directa, y que el tema de la Revolución Maderista pues fue un pilar esencial del sistema electoral que prohibía cualquier reelección en cualquiera de los poderes. El tema educativo fue el tema más discutido en las 2 constituciones. Y esto por su vinculación con el tema religioso. En 57 se estableció finalmente, ganó el liberalismo puro en cuanto a declarar la libertad de enseñanza. En cambio, en 17 se discutió que no podía dejarse
libre la enseñanza porque el clero católico seguiría con el monopolio educativo. Y hay que recordar que en los dos casos, pues la Iglesia Católica había sido enemiga de los revolucionarios. En el caso de la Constitución de 57, pues la Iglesia condenó a la Constitución y la condenó, fíjense, es una cosa increíble, pero la condenó no obstante que fue jurada por Dios y enfrente de un Cristo. Sin embargo, fue condenada porque no establecía la intolerancia religiosa. Entonces, al no prohibirse que hubiera otras religiones, pues tácitamente estaba permitiendo la libertad de cultos. Y además, la propuesta de don Ponciano Arriaga fue que para no dejar en la indefensión al Estado mexicano frente a la Iglesia, que se facultara al Estado para legislar en materia de culto religioso. Y estos dos puntos fueron inadmisibles para la jerarquía eclesiástica, que condenó a la Constitución por considerarla contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México y excomulgó a todos los que la juraran. Bueno, pues ya sabemos que no había punto de conciliación posible, entonces vino la guerra civil de 3 años y después la jerarquía eclesiástica apoyó a la intervención francesa como salvadora de la religión supuestamente perseguida por Juárez, cosa que no era exacta, puesto que Juárez mismo era católico, y apoyó también al Segundo Imperio. Les salió muy mal políticamente la jugada porque pues Maximiliano resultó liberal y vino a ratificar todas las leyes de Juárez, con lo cual pues quedaron liquidados momentáneamente. Cobraron fuerza otra vez en la dictadura porfirista y apoyaron, que esto fue lo que era letal para la revolución, apoyaron a Victoriano Huerta. Entonces, para los constitucionalistas, la jerarquía eclesiástica era una enemiga. Y por esta razón es que Francisco J. Múgica, entre ellos, pues recordó esto, recordó que el clero había apoyado a Huerta, que se necesitaba que hubiera una educación laica para que se quitara a los niños y jóvenes las ideas del fanatismo religioso y que se les enseñara pues la verdad, una enseñanza gratuita, obligatoria, laica y científica. Inclusive él propone que sea una educación científica. Y esta es la posición que triunfa y se establece en el artículo 3 que la enseñanza es libre, pero será laica. Lo mismo en los establecimientos oficiales que también en los particulares. Y ninguna corporación religiosa podrá tener establecimientos de instrucción primaria. En cuanto al tema de la tierra, este tema, como ya había yo comentado, pues fue debatido en 57 en torno a la incorporación de la ley Lerdo a la Constitución. Recordarán ustedes que desde el tema de la tierra pues ha sido un tema central de la historia de México y lo fue desde la conquista española, como escribe don Andrés Molina Enríquez.
ya que pues ya sabemos que con la conquista hubo una gran mortandad, no solamente por la propia guerra de conquista, sino también por las enfermedades que traen los europeos y por los trabajos forzados a los que se les obliga a la comunidad indígena y a los que no estaban acostumbrados, como por ejemplo la extracción de metales en las minas. Entonces hay una gran mortandad, por eso traen inclusive a los esclavos africanos, y vendrán pues la demanda de tierras, y ante los movimientos, pues inclusive las rebeliones indígenas solicitando tierras, pues hay también la donación de tierras de la corona a comunidades indígenas, pero después encomenderos o peninsulares se las quitan. Hay una cantidad de problemas relativos a la tierra durante los 300 años del virreinato. Si visitan el Archivo General de la Nación, verán que en la Galería 4 está llena de documentación sobre estos temas, y todavía hoy encontramos a representantes de comunidades indígenas buscando sus títulos de tierras ahí en el Archivo General de la Nación. Bueno, pues este tema era tan candente que Hidalgo habla de restituir sus tierras a los naturales, refiriéndose a los indígenas. Después de esto, incluso Iturbide, cuando va a hacer el reglamento provisional del Primer Imperio, menciona el tema de las tierras. O sea que esta es una constante a la cual no fue ajena el constituyente de 57, y que había sido también un tema central en la primera reforma de 33, cuando hubo ese célebre debate de José María Luis Mora con la jerarquía eclesiástica, en la que Mora señalaba que el único título de propiedad que podía argumentar la Iglesia para sus bienes era de carácter civil, y que por lo tanto el Estado tenía autoridad para utilizar esas tierras y redistribuirlas para sacar adelante al país de la crisis económica en la que se encontraba. Mora inclusive presentó todo un estudio sobre las propiedades del clero, que es interesante, que coincide con más o menos con los cálculos que hace Lucas Alamán sobre estos bienes, si bien la diferencia es que Lucas Alamán no está de acuerdo con que se toque a estos bienes porque los considera sagrados, y Mora sí considera que deben de utilizarse para reactivar la economía, y él propone la secularización de los bienes del clero, que pone en práctica Valentín Gómez Farías cuando está encargado del Ejecutivo, pero que pues se echa abajo con el grito de Religión y Fueros, en donde el clero y el ejército se unen para acabar con este intento de reforma. Esta misma idea de secularizar los bienes del clero la retoma Miguel Lerdo de Tejada con la famosa Ley Lerdo, que va a incorporarse a la Constitución de 57. Aquí hay un gran debate también, pero entre dos liberales, entre Lerdo y Ocampo, porque Melchor Ocampo, igual que pensará Ignacio Ramírez y que lo va a ventilar en el constituyente, considera que no se debe de secularizar los bienes del clero, porque Ocampo dice que son bienes que no son producto del trabajo de los miembros del clero, sino que son producto del trabajo del pueblo, y que el pueblo se lo ha dado al clero para que haga obras pías, para mantener el culto, en fin, pero que por lo tanto
si se secularizan, o sea, se venden en subasta pública esos bienes, se le va a dar a la Iglesia un capital económico que la va a hacer más fuerte todavía. Mientras que si se nacionalizan, pues pasan otra vez a propiedad de la nación, se pueden repartir, salir de la crisis económica y que por lo tanto está en contra de la secularización. Sin embargo, pues se da la ley Lerdo y la ley Lerdo se incorpora a la Constitución de 57 con un agravante que le quitan el artículo 8º en el cual se evitaba que se distribuyeran los ejidos. Esto pues se va a propiciar que haya la discusión del tema de la tierra. Y es entonces cuando vienen los votos particulares de Ponciano Arriaga, que señala que la concentración de la tierra deja en la pobreza, en la miseria, a la mayoría de la población y que se explota a los indígenas por este motivo. Isidoro Olvera propone un sistema fiscal para acabar con los latifundios y repartir no solamente la tierra, sino también el agua. José María Castillo Velasco denuncia la injusta distribución de la propiedad territorial y también hace una defensa de las tierras de los indígenas, igual que hace Ignacio Ramírez, que destaca que no se deben de parcelar. Sin embargo, estas propuestas de los liberales socialistas del 57 pues fueron minoritarias, no lograron quedar en la Constitución y por eso es que solamente tenemos sus votos particulares. Y son las mismas tesis que se van a retomar en el Constituyente de 17, en el cual se establezca un cambio muy importante con la Constitución de 57, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la propiedad comunal. Esto no se había reconocido en 57 y sí se reconoce en 17, y además se señala que la propiedad privada se respetará, pero que está sujeta a las modificaciones de acuerdo con el interés público, ya que la propiedad de las tierras es originalmente de la nación, igual que el subsuelo, y los transmite su dominio a los particulares, pero se pueden hacer las expropiaciones que se consideren convenientes de acuerdo a la utilidad pública, y que se fraccionarán los latifundios y se le dará tierras a la población, a las poblaciones que carezcan de ellas. ¿Qué es lo que estamos teniendo aquí? Estamos teniendo el establecimiento de un Estado benefactor, un Estado que va a intervenir para evitar la concentración de riqueza en pocas manos. Como había sucedido, ya que llegó a su clímax esta concentración de tierra con la ley de terrenos baldíos de la dictadura porfirista, en la cual, bueno, pues 5 familias acabaron por tener todas las tierras de Chihuahua, el estado más grande de la República. El tema del trabajo pues fue tratado de muy diferente manera en 57 y en 17. En 57 lo que preocupaba era la libertad de trabajo y se estaba en contra de los votos religiosos, porque se decía que las señoras, por ejemplo, las monjas, pues abdicaban de su libertad y que esto era impensable en un Estado liberal. Entonces se estableció que en el artículo 5 que no podía obligarse a nadie a trabajar contra su voluntad.
era pues una constitución liberal. En el 17, el tema del trabajo tiene un enfoque totalmente distinto. Ahí lo que interesa es el dar garantías a los trabajadores, al proletariado mexicano, como diría Bojorquez. Y entonces se expiden estas leyes de trabajo, la del artículo 123, estableciendo lo que había planteado el programa del Partido Liberal desde 1906, la jornada máxima de 8 horas, las mujeres embarazadas tendrían 3 meses antes de su parto, no desarrollarían trabajo físico. Esto fue a la vanguardia de toda la legislación en la materia. No había ninguna constitución que tuviera esta legislación en el mundo. La establecieron después en la Constitución de Weimar, en Alemania, en 1919. Se estableció el salario mínimo, que a trabajo igual debería corresponder salario igual, independientemente del sexo o nacionalidad del trabajador, y desde luego la posibilidad de asociarse y el derecho de huelga. Trascendencia de estas constituciones. Bueno, pues desde luego ya vimos, 57 había establecido un sistema presidencial limitado, que por eso llamamos semiparlamentario. En 17 se estableció un régimen totalmente presidencial. En 57 se había suprimido la vicepresidencia, había preeminencia del legislativo, originalmente el sistema unicameral. El objeto de la propia Constitución era garantizar los derechos del hombre, o sea, las libertades. Estuvo implícitamente la libertad de cultos, y el Estado podía legislar en materia de culto religioso, y sentó las bases del Estado laico mexicano, que se va realmente a consolidar con las leyes de reforma. Cuando se establezca, ahí sí explícitamente, la libertad de cultos en la Ley Fuente de diciembre de 1860. Pero dejó pendientes las reformas del liberalismo social. En 17, pues establece el régimen presidencial, preeminencia del Ejecutivo sobre los otros 2 poderes, sistema bicameral, incorporó el capítulo de garantías individuales de 57 y el título especial de trabajo y previsión social, y quedó explícita la libertad de cultos, la educación laica, y estableció también el municipio libre. Pues con esto tenemos pues el panorama de la vinculación entre estas 2 constituciones. Ese es el discurso que les había yo mencionado de Venustiano Carranza, donde habla de la importancia de que no haya un sistema parlamentario, pues porque no hay un sistema de partidos. Este es el discurso de diciembre de 16, cuando inician las sesiones. Y el otro discurso, el de cierre, pues en el de cierre habla Carranza de cómo se han incorporado pues las reformas que pues justamente habían emanado del proceso revolucionario, y se establecen instituciones libres. Él es un liberal todavía, él habla de la libertad, la igualdad de todos ante la ley, las facultades que tiene el Estado para desarrollar las riquezas que tiene nuestro país. La pregunta sería si ahora que contamos con un sistema de partidos, sería bueno parlamentarizar al régimen presidencial. Muchas gracias por su atención y vamos a ver ahora sus preguntas.